¿Recuerdas a Juan Pablo Medina? Este actor que a mediados del año pasado nos enteramos que pues había sido hospitalizado de emergencia y después que había sufrido la amputación de una de sus piernas por un coágulo. Eh, pues literal, desde el 15 de julio del 2021 que tenía, que nos enteramos de esto de Juan Pablo Medina. El actor pues había sido muy reservado, no había dado entrevistas ni había tenido apariciones públicas hasta el día de hoy, que es portada de esta revista GQ, que lo entrevistaron en exclusiva y en la cual a través de su cuenta de Instagram también pues compartió la portada de esta revista donde se le ve ya con su prótesis y con el texto que pone: feliz de compartirles este episodio en mi vida, estoy muy agradecido con todos ustedes por su apoyo y buenas vibras. Aquí les cuento un poco lo que ha sido este proceso, de aquí en adelante vamos con todo, claro que sí. Y además, Oscar Uriel lo entrevistó en una entrevista que está muy emotiva, dura alrededor de 11 minutos, y pues el actor platica que lo que sufrió fue que estaba en el llamado de la serie que estaba grabando en ese momento, que se llama Horario Estelar, el cual era su primer protagónico de una serie. Y entonces recuerda que estaba ahí en la producción y que le empezó a doler el estómago. O sea, que le empezó a doler el estómago, que fue el médico de ahí de la producción de la cual estaban grabando a revisarlo. Y pues no sabían qué era, ¿no? Entonces empezó a sentir muy mal. Platica en esta entrevista que tanto su papá como su hermano son médicos. Entonces, después de que 30 minutos, 40 minutos, que no se recuperaba de este dolor en el estómago, de este dolor intestinal, pues lo llevaron a un hospital en donde llegó su papá, que empezó a sentirse muy mal. La cuestión es que no sabían de qué estaba mal, que no le encontraban por ahí. Lo que él recuerda, dice que era más intenso el dolor, era mucho más fuerte, que en un inicio, ya después los doctores pensaron que se trataba de una intoxicación, que le hicieron después una tomografía con contraste y vieron que tenía coágulos en el intestino y en las piernas. Y entonces que después de esto, pues después de muchos días de estar en revisión, de estar en terapia, pues tomaron la decisión, y él lo cuenta así, de amputarle la pierna para salvarle la vida debido a estos coágulos, sobre todo el más fuerte, que lo tenía en la pierna. Y él decía que tenía, dice en esta entrevista, que tenía más miedo de no despertar que de despertar sin una pierna. Y es por eso que tomó esta difícil decisión. ¿Qué fue el diagnóstico? Un infarto silencioso, así es como se le conoce. Entonces me di a la tarea de investigar justamente, después de escuchar a Juan Pablo Medina, pues de qué va el infarto silencioso, ¿no? Entonces encontré, mira, un ataque cardíaco silencioso o infarto silencioso presenta pocos síntomas. Son síntomas que no se reconocen como un signo de ataque cardíaco. Es posible que no se tenga dolor en el pecho o falta de aire, los cuales suelen estar asociados pues obviamente con infartos. A menudo se les refiere como ataques cardíacos silenciosos porque no tienen estas señales tradicionales, como también dolor en el brazo, dolor en el pecho, dolor en cuello o en mandíbula, o incluso falta de aire. En algunas veces los ataques cardíacos silenciosos pueden producir síntomas como indigestión, que fue justamente el caso de Juan Pablo Medina, que decía que le dolía muchísimo el estómago. Indigestión, náusea, dolores musculares o hasta un malestar que parece ser un caso de influenza. Fatiga extrema o frecuente o la incomodidad física en general son comunes en las víctimas de estos ataques cardíacos silenciosos. Y en un estudio que se publicó a finales del 2015 en la revista Journal of the American Medical Association, comentaban que siguieron a casi 2,000 personas entre las edades de 45 a 84 años, la mitad de los cuales eran hombres, quienes no tenían ninguna enfermedad cardiovascular. Luego de 10 años, un 8% de estas personas fueron diagnosticadas con cicatrices en el miocardio, lo cual es esencialmente
una evidencia de que sufrieron un ataque cardíaco y nunca se dieron cuenta. Wow. Entonces, el 8% de las personas entre 45 y 84 años de estos 2000, ¿no? Que fue el estudio, resultó... ¿Cuánto por ciento? El 8%. Ok. Resultó que habían tenido, pues, un ataque cardíaco. Un ataque cardíaco silencioso de los cuales no se dan cuenta, ¿no? Entonces, pues la verdad es que está interesante. Los factores de riesgo, la mejor manera para evitar estos ataques cardíacos silenciosos, recomiendan los médicos hacerse chequeos regulares con el médico en atención primaria para determinar si las personas tienen factores de riesgo para una enfermedad cardíaca, incluyendo obviamente lo que ya sabemos, ¿no? Presión arterial alta, diabetes, alto colesterol, todo esto ¿Colesterol? Colesterol. Ah, perdón. Es que el Todo esto colesterol es más peligroso. es más Porque peligroso. es chino. Sí. Y luego, los síntomas silenciosos de estos ataques cardíacos, como les digo, incomodidad en el centro del pecho. Estos pueden durar varios minutos o pueden irse y volver. Puede sentirse como presión o como dolor. La intensidad puede variar. Incomodidad en las áreas superiores del cuerpo, tales como uno o ambos brazos, la espalda, cuello, mandíbula o el estómago. Falta de aire antes, durante el dolor o presión en el pecho y, como en este caso, pues sudores fríos, náuseas y mareos. Entonces, pues sí es importante saber distinguirlo, Sí, porque claro. piensas que tienes un dolor de estómago y resulta que estás sufriendo un ataque cardíaco. Y es que muchas veces que todos los dolores cardíacos se reflejan como si fueran padecimientos que tienen que ver con el estómago. O sea, empiezas a tener como incluso reflujo, etcétera. Está complicado. Sí, te digo, la entrevista de Juan Pablo, a mí con lo que más me quedé es que dijo que ya una vez que se dieron cuenta de todo, resulta que, pues obviamente, al ser un ataque cardíaco, el corazón no empieza a bombear como tiene que bombear la sangre. De ahí se le dividieron coágulos hacia el estómago y hacia las piernas. Wow. Entonces, lo que él tenía, ese dolor que él sentía en el estómago, realmente eran coágulos que tenía en el intestino. Wow. Y entonces de ahí todo este dolor y bueno, pues ya desencadenó en esto, ¿no? Bien por Juan Pablo, qué bueno que está vivo. Se ve que tiene muchas ganas de hacer cosas porque es lo que platicaba en la entrevista. Entonces, pues un fuerte abrazo para él. 2. Gracias, mano. Terminamos así.